Estimados estudiantes, luego de que hayamos realizado la guía de comprensión y análisis de la película de nuestra preferencia, vamos a reservar esas informaciones que tenemos producto de esos cuestionamientos y vamos a centrarnos en la planificación de una reseña con esa película con la cual hicimos la guía de comprensión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los materiales que debe tener a mano es la guía que ya realizaste en torno a lo que entendiste de la película y los aspectos y componentes y elementos que la estructuran, como son la trama, la música, las escenas, etcétera, etcétera. Todas esas informaciones las tienes en esa guía de comprensión. Como ya la tienes ahí en tu cuaderno, nos vamos a esa parte. Además, vas a tomar como punto de partida la actividad número 2 de comprensión escrita, que también corregimos y socializamos hace unos días y con las cuales se trabajó con los recursos lingüísticos. Me explico. Con los adjetivos calificativos, los verbos en futuro, los verbos en presente para describir el argumento, el participio pasado para hablar de la valoración que tenemos de la película, los adverbios de modo, etcétera, etcétera. Nos vamos a guiar con esas dos guías, la de comprensión de la película y la guía de comprensión escrita, parte 2, en la que se trataban los recursos para poder trabajar la planificación. ¿Qué vamos a hacer en la planificación? Número 1, se pide en la primera parte que coloques el título, eso está sumamente claro, el título de la película seleccionada y que también hagas una investigación del director de la película, pero no en torno a su vida, sino a los aportes, a lo que esa persona ha beneficiado, la cinematografía, la cultura, eso es lo que interesa. No si se casó, cuántos hijos tuvo, nada de eso. Es la importancia que tiene como director. En el punto número 2, siempre hay un tema. ¿Qué tema es el que vamos nosotros a presentar en nuestra reseña? ¿Y qué opinión o punto de vista tenemos acerca de esa película que vimos? Ese punto de vista lo podemos asumir a partir del contenido, la estructura, los personajes, los recursos, los diálogos, cualquier aspecto que llame uno o varios, que llame la atención eh, de la película, tú lo vas a seleccionar y lo vas a escribir en este punto. La parte 3 hace referencia a que busques alguna crítica importante, alguna evaluación que haya hecho algún reseñista, algún crítico de arte, alguien reconocido, algún periódico, una cita que haya dicho algo importante en torno a esa película y tienes que buscar cuándo lo dijo, quién lo dijo y colocarla preferiblemente de forma directa, porque con esa cita indirecta nosotros vamos a hacer algunos comentarios, ustedes van a hacer algunos comentarios, igual que vieron en la lectura de la gallina degollada, que la reseñista tomó una cita y explicó lo que entendía de esa cita que alguien hizo respecto a ese cuento. Del mismo modo, pasamos al punto 4 que dice
que expliques el propósito e intención comunicativa que tú vas a tener en la reseña. Recuerden que ese propósito debe evidenciarse más adelante en toda esa producción, que no hay que decir, mi propósito es presentar una reseña, presentar lo buena que fue una película. No tiene que evidenciarse de manera directa, pero debe aparecer. En ese mismo punto vas a escribir el título que te gustaría colocar a la reseña, que vaya de acuerdo con la película observada, y el tipo de público a quien tú entiendes que va a dirigir esa reseña. Además, en el punto siguiente vas a escribir el argumento, es decir, de qué trata la obra. Eso se hace de forma breve, en un párrafo breve, usando siempre el tiempo presente del indicativo, como ya lo hemos dicho. Se hace en un solo párrafo, no más de 3 oraciones que no sean extensas. En 5 o 6 líneas debe caber el argumento de la película. En 3 oraciones, tal vez 4. Ya en el punto 6 vamos a hablar de las razones o los argumentos. Recordemos que toda reseña es un texto expositivo argumentativo. Ya todo lo que hemos dicho anteriormente corresponde a la exposición. Ahora vamos a entrar a la argumentación de la reseña. Recuerden que tenemos una opinión respecto a la misma que ya la escribimos. Ahora lo que vamos a hacer son los argumentos para sostener ese punto de vista. Y esos argumentos pueden ser de hechos, de autoridad o poder, utilizando esas citas que teníamos previamente, eh, etcétera. Entonces, nos podemos también agarrar alguna parte, algún aspecto de la película que haya llamado la atención para desarrollar ese argumento que tenemos ahí, que puede ser de hecho, de causa o efecto en el espectador, etcétera. Entonces, continuamos. Cuando hablamos del Cuando hablamos del estilo o la técnica mostrada en la película, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a recurrir a la guía de comprensión de la película que hicimos, en la que aparece la imagen de Golpes del Destino, y vamos a seleccionar esas informaciones de las que hablamos, del vestuario, del sonido, de las imágenes. Todo ese conjunto constituye el estilo utilizado para construir esa producción. Entonces vamos a utilizar esas informaciones y en forma de oraciones vamos a hablar de ese estilo, la técnica que se usó para desarrollar esa película, y lo vamos a colocar acá en esta guía de planificación. Ya en el punto 7, ¿cómo cómo nosotros vamos a terminar esa reseña? Vamos a escribir aquí en la planificación. Tiene que ser motivando a que vea la película, que sea un espectador igual que tú, pero si la película no te agradó o no fue suficiente para tu gusto, también tiene que colocarlo siempre de una manera muy respetuosa. Recordemos utilizar los verbos en futuro para poder motivar, según la intención que tenemos, al futuro espectador de la misma. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta explicación de la guía de planificación. Luego de esta actividad, pasamos a redactar nuestra producción escrita. Muchas gracias.